Excelente tarde, bienvenidos todos, cuidadores, familiares, profesionales de la salud, asociaciones y personas que tienen interés en conocer más acerca del Alzheimer. Excelente tarde. Hoy estaremos moderando la charla Verónica Faini, gerente general de TASE, Cristina Calderón y mi persona María José Añasco, directoras de Fundación TASE. Somos una organización sin fines de lucro creada para contribuir a un mejor desarrollo social y comunitario que apoya a familiares, cuidadores y personas que tienen en su entorno a una persona con la enfermedad de Alzheimer. Representamos en el Ecuador a Alzheimer Iberoamérica y Alzheimer Disease International. Fundación TASE se conforma por 4 pilares: centro del día, residencia, memoria activa, capacitación y acción social. Como parte de nuestro aporte a la comunidad, hemos diseñado para este año un plan de charlas virtuales, una cada mes, llamado Sesiones de Corazón, encuentros de aprendizaje y reflexión en donde abordaremos diferentes temáticas que nos ayudarán a entender la convivencia y el manejo de un ser querido con esta enfermedad. Les invitamos a que se unan cada mes a estos espacios de crecimiento. Toda la información estará en nuestros canales de comunicación. Nos pueden buscar como Fundación TASE. La charla tendrá una duración aproximada de 45 minutos y al final contaremos con un espacio de 15 minutos para responder a sus inquietudes. Pueden realizar sus preguntas a través del chat y trataremos de responder la mayoría de preguntas. Para las personas que no pudieron unirse, estaremos retransmitiendo esta charla en Facebook Live. De todas maneras, la charla quedará grabada en nuestro canal de YouTube. Hoy hablaremos acerca de cómo manejar los trastornos del sueño en personas con Alzheimer. La alteración de los patrones del sueño es más común en aquellas personas que tienen algún tipo de demencia, como es el caso del Alzheimer. El hecho de no tener una noche reparadora de sueño impactará en su bienestar. Por ello, es importante minimizar las alteraciones del sueño para conseguir un buen descanso y, por ende, una mejor calidad de vida. En esta tarde nos acompaña el doctor Amador Macías, quien es médico especialista en geriatría, director general de AVIX Investigación Clínica, coordinador del programa de especialidad y pregrado en geriatría de la Escuela de Medicina ITENS, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios en Demencias y experto en Alzheimer. Bienvenido, doctor Macías, un gran amigo de Fundación TASE. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, le doy la palabra para que empecemos esta interesante charla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos. Agradezco la invitación nuevamente de Fundación TASE, grandes amigos, y pues hemos compartido juntos ahí experiencias y pues para mí obviamente agradecido por esta invitación y poder pues transmitir algo del conocimiento y el aprendizaje que llevamos ya, pues estamos próximos a cumplir casi 30 años de graduado como geriatra. Entonces, pues ya se dice no tan fácil, ¿verdad? El kilometraje que llevamos ahí adelantado. Ya también se nota, ¿verdad? Pero parte de la situación, obviamente, es que esta experiencia y este conocimiento no solo es a través de la lectura, sino precisamente a través de la experiencia del cuidado y la atención, pues, de pacientes a lo largo de la vida, y que eso obviamente es muy importante, pues tratar de que ustedes vayan aprendiendo. Siempre que tenemos el diagnóstico de esta situación, pues nos hace tener un gran reto. Tenemos que trabajar como familia y tenemos que trabajar en equipo, no solo en la familia, sino con cuidadores, que tal vez son profesionales, el médico, el sistema de salud y con la sociedad, muchas veces también con vecinos, para poder apoyarnos en las diferentes circunstancias en las que nos vemos sometidos, ¿verdad? Entonces, voy a iniciar compartiendo la pantalla y bueno, ustedes me dicen si ya se puede ver la imagen. Sí la están viendo ahí, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, veremos trastornos del sueño en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, veamos, hablaremos primero, daré una introducción en relación a qué son los trastornos del sueño y posteriormente iremos viendo las diferentes circunstancias a que nos lleva esta situación y luego ya específicamente de las recomendaciones que conviene hacer. Entonces, vemos que en el adulto mayor esta es una situación frecuente y hablamos que hasta 50% de los adultos mayores tienen algún trastorno.
estos comentarios que haré no será específico para pacientes solo con enfermedad de Alzheimer. Hablaremos también del adulto mayor en general y muchos de los cuidadores pues también están involucrados en esta situación, así que las recomendaciones pues se aplican, ¿verdad? Y pues habrá gente sana también que con el paso del tiempo empiece a tener algunas cosas que nos lleven a tener trastornos del sueño, como veremos, ¿no? Entonces es más común que estos trastornos del sueño se presenten en personas que tienen depresión o trastorno cognitivo incluso, ¿verdad? Entonces, entender por qué dormimos, y esta es una de las cosas que en los últimos años la investigación nos ha llevado a tener más información valiosa. Y fíjense cómo viene de primera instancia lo que llamamos la consolidación de la memoria, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo que el hecho de dormir nos lleva precisamente a fijar mejor información para archivarla. Y entonces, así cuando la persona está estudiando para un examen, etcétera, es común un día antes la desvelada y lo que menos se hace es dormir y esto nos lleva a batallar más para almacenar información. Entonces, siempre el hecho de tener una buena capacidad de dormir, no que sea mucho, sino que dormamos relajados o que duermas y luego te pongas a estudiar, son de las cosas que nos ayudan a mantener mejor la información. Fíjense cómo viene una regulación metabólica y endocrina muy importante en la producción y actividad de ciertas hormonas en nuestro organismo. Y por lo tanto, esto nos lleva a que haya más descompensación cuando tenemos alteraciones del sueño. Entonces, la eliminación de radicales libres. ¿Qué hablamos con esto? Bueno, este es un proceso que se nos da en el día a día, donde nuestro organismo al funcionar produce un desgaste y estos radicales libres cuando se almacenan nos producen mayor inflamación, ¿no? Y entonces eso nos puede implicar que haya más desgaste de nuestro organismo. Cuando nosotros podemos dormir adecuadamente, esto nos ayuda a que liberemos esta situación de radicales libres, ¿no? Y entender que en este proceso tenemos una barrido de basura de nuestro cerebro también a la hora de que estamos durmiendo. Entonces, bueno, tener en cuenta que esto es una de las cosas fundamentales. Restauración y regulación de la actividad eléctrica cerebral. Entonces, vemos que obviamente la gente que tiene trastornos del sueño, definitivamente hay una disregulación o una alteración precisamente en nuestra comunicación de las neuronas. Por otro lado, la termorregulación. En nuestro cerebro tenemos ahí el control térmico. Y estas son de las cosas que cuando no dormimos adecuadamente, esto se pudiera alterar incluso. Y una de las cosas que más peso ha estado adquiriendo en los últimos años es esta situación llamada de la actividad inmunológica. Estamos hablando de nuestro sistema de defensa, que la persona que no duerme adecuadamente o que son pocas horas de sueño, definitivamente tiene mayor riesgo de infecciones y que esto puede ser un detonador incluso de alteraciones relacionadas con cáncer. Entonces, bueno, pues tenerlo presente, precisamente que estas son de las cosas básicas. ¿Qué pasa entonces cuando no dormimos bien? Tenemos más enfermedades de tipo metabólico y cardiovasculares. Ya veíamos esta disregulación de hormonas, como la diabetes se presenta 3 veces más en aquellas personas que tienen un mal dormir. La obesidad, fíjense, 9% más de riesgo en las personas que tienen un mal dormir. Y que esto también nos influye en trastornar nuestras cuestiones del apetito. La hipertensión, esto nos somete a más estrés y por lo tanto más riesgo de que se pueda presentar. Y vean cómo el infarto agudo del miocardio, 68% de mayor riesgo. Entonces, cosas a tomar en cuenta precisamente para ser más ordenados en este proceso. De estas alteraciones que tenemos del sueño, vemos que hay cambios propios en el envejecimiento, que se llaman trastornos primarios.
Y esto viene siendo el insomnio crónico, o sea, que tengamos, ahorita hablaremos de las definiciones, que tenga la persona insomnio por largo tiempo, el insomnio crónico, y te dicen, pues yo desde joven siempre he batallado con el dormir. Hay otra cosa que se llama trastorno conductual del sueño REM, y eso lo comentaré más a un rato. Y luego hay una alteración que se llama síndrome de piernas inquietas, y esa es la persona que en determinado momento está durmiendo, pero y en forma como refleja, de repente las piernas se le mueven, y si duerme con alguien más, bueno, pues siempre lo andan corriendo de la cama porque está pateando al vecino, ¿verdad? A la esposa o al esposo, y no es una situación voluntaria, sino es un síndrome que está bien definido y que muchas veces requiere utilizar medicamento, y esta situación lleva muchas veces a que la persona no tenga un sueño profundo y que, bueno, esto se pueda presentar. Esto no es que se presente en el adulto mayor, pero se suele presentar a lo largo de la vida. Entonces, pues esto requiere o conviene que sea evaluado. Y luego el síndrome de apnea del sueño, ese es el último que estamos comentando aquí. Este síndrome de apnea del sueño es una patología bien estudiada y que ha venido demostrando que se presenta en las personas que son los roncadores. Entonces, esa persona que ronca mucho es una persona que tiene más riesgo que tenga problemas de hipertensión arterial, y una persona que tenga más riesgo de problemas de embolia o problemas de circulación cerebral, y por lo tanto también de infarto al miocardio. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que comentaremos, ¿no? Estos serían los cambios propios y primarios que se suelen presentar con el paso del tiempo y que vemos. ¿Qué otras alteraciones del sueño se pueden ir presentando? Las asociadas a enfermedades o medicamentos. Entonces, entender que el trastorno del sueño no es solamente por el problema del sueño en sí de nuestro cerebro, sino de situaciones aledañas que están presentes. Y esto nos referimos que si vamos al hospital, esto definitivamente nos produce un cambio de nuestro estatus, de nuestra armonía, y que esta situación nos lleva a que cambiemos y tengamos un mal dormir, ¿no? Incluso hay gente, ¿no? Y yo, por ejemplo, a veces si tengo chance me llevo mi almohada, ¿no? Entonces, porque ya la tienes adaptada y tienes una altura específica, vas a algún hotel o algún otro lugar, ya a veces estas cosas te pueden influir en que puedas tener un sueño diferente. Y luego cuando tienes trastornos de tipo gastrointestinal, y ya veremos que la persona cuando cena pesado, ¿sí? Entonces, que tiene una cena, un compromiso y toma alcohol y todo el asunto, y con el paso de los años, ya no puedo acostarme, cené mucho, y vemos que obviamente esto nos produce una alteración digestiva, reflujo tal vez, y que nos lleva a alterar nuestra calidad de sueño. Problemas cardiovasculares, como ya veíamos, el individuo que tiene descompensación de su presión arterial, que tiene arritmia, que está dormido y que tiene palpitaciones. Estas son de las cosas que nos llevan a que nuestro sueño no sea profundo, no sea relajado, y que por lo tanto requiere una atención. No se diga aquella persona que es fumadora y que en determinado momento tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, o que tiene un cuadro de bronquitis, o que tiene un cuadro respiratorio, ¿verdad? Y entonces no puede respirar bien, y eso le dificulta, pues, hacer una respiración adecuada. Todas estas cosas te trastornan definitivamente tu calidad del sueño. Muchos de estos procesos son agudos y son 2, 3, 4 días que pudieran presentarse, pero hay algunos que lo están teniendo en forma intermitente, ¿no? La gente que a veces tiene asma, la gente que tiene alergias, y que en determinado momento vienen estas fases del otoño o del verano, perdón, de la primavera, donde suelen descompensarse y entonces tienen un mal respirar. Son cuestiones que se influyen. Vemos la nicturia, las cuestiones urológicas, y vemos esto muy común en el adulto mayor, personas arriba de los 50, 60 años, cuando viene el crecimiento prostático. Y esto nos lleva a que no haya los flujos adecuados, y definitivamente hay una cierta obstrucción para vaciar completamente la vejiga. Y entonces, bueno, pues la persona se levanta 4 o 5 veces durante la noche, y eso te lleva a que se corte tu
calidad de sueño y obviamente no llegas a tener un ritmo en tu sueño. Asimismo, la persona mayor, mujer, que a veces es más común que tengan la incontinencia urinaria, esta pérdida de la orina en forma involuntaria. Entonces, pues muy importante tener cuidado en relación a la ingesta de líquidos que no sean ya en la noche y que, bueno, estas recomendaciones tendremos que ver qué hay de base que nos pueda estar llevando a que se presenten estas levantadas nocturnas. Y bueno, como vemos ahí, la depresión, esta es una situación que es frecuente y en la demencia, no se diga la gente con deterioro cognitivo mayor, este trastorno común que se presenta en el atardecer, ¿no? Entonces, hay un síndrome llamado la caída del sol, sundowning, se le conoce en inglés, y es precisamente este hecho de que empieza a anochecer, la persona se empieza a poner inquieta, se empieza a estar desesperadita y entonces empieza la danza tratando de ver cómo podemos tranquilizarlo precisamente para que pueda dormir. Asimismo, el individuo que tiene depresión, hay un temor a la noche y a veces pues es el llanto, ¿verdad? Y la angustia de que pudiera morirse incluso, ¿no? Entonces son de los aspectos a tomar en cuenta y esta es parte de la evaluación y ustedes como cuidadores, como personas que pudieran estar teniendo un trastorno del sueño, tendrán que analizar qué circunstancias pudieran estarse presentando para precisamente facilitar la evaluación que hace el médico cuando se lleva a consultar con la intención de definir, a ver, hay estas diferentes circunstancias y a veces no es una, son múltiples cosas que se están presentando en el paciente y que tendríamos que trabajar. Por otro lado, aquí viene la parte importante precisamente en la gente mayor y que está teniendo deterioro cognitivo, los malos hábitos. Y estos son de los aspectos que pues tendremos que insistir, las siestas diurnas. Y es el hecho de que, bueno, no pudo dormir la noche anterior y entonces lo dejamos dormir toda la mañana y toda la tarde porque tampoco a mí me dejó dormir y entonces que descanse y entonces así descanso yo también, pero obviamente esto nos lleva a ir cambiando nuestro ritmo circadiano. Y por lo tanto, entonces empieza a invertir el horario. Ya no es el dormir en la noche, sino ahora es dormir en el día para en la noche volver a estar despierto. Y estas son de las cosas que debemos tener presentes y tratar de evitar precisamente estas situaciones de siesta. Si la persona tiene años teniendo una situación de siesta, estas siestas deben de ser cortas. Estamos hablando de 30 a 45 minutos, ¿verdad? No prolongarse mucho. Y sobre todo, obviamente, ya más cercano después de las 5 de la tarde, ¿no? Entonces, tenerlo esto muy presente. Y luego el ambiente poco favorable. Y estamos hablando que el cónyuge le gusta dormir precisamente con la tele prendida y me ha tocado algunas parejas que la televisión está prendida toda la noche y si no, no pueden dormir sin la televisión, ¿no? Entonces, la iluminación es un factor pues fundamental en relación a que debemos tener un ambiente tranquilo, sin luz, porque este es uno de los factores que estimula nuestro cerebro, la retina, y con esta situación pues hace que no se libere de nuestro organismo la melatonina y que la persona pueda descansar. Entonces, estas situaciones de ambiente favorable, ahorita volveremos a comentar algunos aspectos relacionados con ello, pero son parte de los malos hábitos que se suelen presentar. Y lo otro no se diga la cafeína, ¿no? O estimulantes. Estamos hablando refrescos oscuros, ¿no? Derivados de cola, que esto precisamente tiene estimulante que nos lleva a que se vuele el sueño. Y hay gente que es más sensible y definitivamente, bueno, pues eso le lleva a tener insomnio. Entonces serían como de un panorama general de diferentes circunstancias que nos pueden alterar nuestro dormir. Y por otro lado, otras circunstancias comunes, el alcohol, que consideramos como un factor que el alcohol me ayuda a dormir. Eso te ayuda a inducir el sueño, pero que no puedas tener un sueño profundo. Esa es una realidad. Y finalmente se tiene un mal dormir muchas veces. Entonces, una copa probablemente no haya problema, pero el tomar más de esta situación, dependiendo de la persona, pues esto puede dar una variabilidad, ¿no? Entonces, la persona
desarrollan muchas veces la adicción porque con eso están buscando tener una mejor calidad de sueño y eso es un error, ¿verdad? Ya comentábamos de la cafeína, el té tiene teofilina. Entonces hay ciertos tés que sí se pudieran utilizar, pero no cualquier té, porque la teofilina también es un estimulante del organismo. El tabaco, bueno, pues la nicotina, tenemos una gran cantidad de receptores en nuestro cerebro de nicotina que son estimulantes y precisamente al igual que la cafeína, pues nos llevan a preservar el estado de alerta. Entonces, fumadores se despiertan en la noche con esa necesidad a veces de fumar, fuman y luego van y comen y todo esto nos produce un trastorno precisamente para el dormir. Por lo tanto, la persona que tiene deterioro cognitivo mayor, pues una de las cosas es tratar de evitar estas sustancias, específicamente, sobre todo también el alcohol, ¿no? Que eso se puede cruzar precisamente con medicamentos de base que use la persona, ¿no? Hay otras sustancias que se llaman estimulantes del sistema nervioso, como anfetaminas, metilfenidato. Son sustancias que se utilizan durante el día para a veces mantener al paciente alerta, que pudiera estar un poquito más activo, que pudiera platicar. Entonces tendríamos que valorar que esto no se debe utilizar durante la tarde o durante la noche por lo mismo, porque si no, pues se va a activar el paciente, ¿no? Antihipertensivos y diuréticos. Hay ciertos medicamentos, ¿verdad?, para la presión que nos pudieran influir, ¿sí? Son contados los antihipertensivos, pero el diurético precisamente es muy importante darlo durante el día y no durante la noche. Entonces, a veces damos medicamentos para la presión que llevan conjunto o algo para la presión y con un diurético. Y a veces cuando lo damos mañana y noche, pues va el diurético en la noche y eso pues hará que la persona tenga deseos de orinar y se despierte. Entonces, pues se tendrá que valorar el hecho de que sea el medicamento sin el diurético, precisamente que no se descompense la presión, pero que obviamente la persona no tenga ese deseo o esta urgencia de estarse levantando a orinar. Y vienen otras sustancias que vienen aquí que son analgésicos, como los opioides, ¿verdad? O ciertos tratamientos de cuestiones para el cáncer, y esto se tendrá que platicar precisamente con sus médicos. La hormona tiroidea, muy importante. Esto es una sustancia que es muy común en la mujer que tenga hipotiroidismo y esta hormona debe darse durante el día, de preferencia en ayunas, es como debe emplearse. Y de repente te la encuentras en la noche. No es una recomendación porque esto suele activar el organismo, ¿no? Los corticoides, estas son sustancias dependientes precisamente de la cortisona y que son desinflamatorios potentes y que entonces lo solemos, nuestro organismo lo produce en la mañana y en la noche, pero la producción nocturna es la mitad de lo que suele ser durante el día. Por lo tanto, la recomendación es que sea durante el día y tratar de evitar en la noche. Y si lo toma en la noche, pues que sea en horas más tempranas, porque eso te puede activar tu cerebro, te eleva glucosa también. Y entonces son de las cosas que nos pueden influir, ¿no? Y bueno, ahí vienen otros medicamentos que se utilizan, por ejemplo, en los antihistamínicos, que son medicamentos que usamos para la gripe. Fenilefrina, pseudoefedrina, son cosas que nos ayudan a descongestionar la nariz. Y entonces, pues el individuo de repente eso le pudiera acelerar un poco e influirnos en nuestra calidad de sueño, ¿no? Y vemos acá abajo antidepresivos, ¿no? Donde hay medicamentos que son activadores y que la recomendación es utilizarlos en el día, ¿no? Y por ejemplo, uno muy común que se utiliza es sertralina, que es muy útil en el adulto mayor. Muchas veces lo usamos en la mañana y en la noche. Y entonces a veces requerimos o sugerimos en algunos pacientes que son sensibles, sí lo suelen acelerar en la noche y entonces les vuelan el sueño. Entonces recomendamos, si está dividida la dosis, que la tome en la mañana y que sea a mediodía o después del comer y no esperarse hasta la noche, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos de cosas que se utilizan durante el día y algunos medicamentos que seguramente muchos de ustedes o de los pacientes suelen utilizar, ¿no? Entonces todo esto se tiene que comentar con el médico. Entonces, ¿qué pasa si no dormimos bien? Pues hay un deterioro funcional. Esta capacidad de descansar se pierde y uno se siente con fatiga.
y esa fatiga se puede prolongar y hacerse crónica. Entonces, hay aumento de la incidencia de la depresión, precisamente cuando no dormimos bien. Hay aumento de la incidencia de caídas, y estas son de las cosas porque no coordinamos adecuadamente, y esta es una de las cosas que más nos preocupa en el adulto mayor, esas levantadas al baño o simplemente que hay ansiedad y se levantan a caminar, que pueda haber una caída y por lo tanto un riesgo de fracturas. Y bueno, pues el aumento del riesgo cardiovascular en los individuos que tienen apnea del sueño, como ya comentábamos. Entonces, fíjense, la fisiología del sueño, hay un ciclo de sueño y vigilia que es controlado por el ritmo circadiano. Esto es algo automático. Tenemos un reloj fisiológico que está en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Este es un lugar específico donde se produce melatonina por la glándula pineal. Fíjense cómo los niveles de melatonina aumentan a partir de las 9 a 10 de la noche, con un mayor pico precisamente a las 3, 5 de la mañana. Y ustedes pueden ver precisamente aquí en el centro, ¿verdad? Esto viene siendo la parte anterior del cerebro, la región frontal, esta es la parte posterior, occipital, donde está el cerebelo también, y que aquí tenemos precisamente el hipotálamo, donde se produce esta sustancia importante que es la melatonina y que va cambiando con el paso del tiempo. Veamos las etapas del sueño. Entonces, estamos viendo aquí al individuo que está despierto y vienen siendo aquí las diferentes etapas. Como ven, son 4 estadios precisamente que se van teniendo. Entonces, en el individuo que entra en la etapa 1, entra y sale del sueño, hay despertares, sensación de caída, obviamente que a veces se pudiera tener, están las ondas alfa que se suelen ir presentando, vamos empezando a dormir. Luego en la etapa 2 es el sueño más profundo, con un tono muscular que ya se relaja más, se detienen los movimientos oculares y las ondas cerebrales empiezan a ser más lentas. Luego en esta fase 3 es la etapa del real descanso. Y ahí viene otro tipo de ondas que se llaman delta, y aquí es donde se dan los trastornos del sueño como el sonambulismo, los terrores nocturnos, la gente que se hace pipí, que es la enuresis. Entonces, esto es común que lo veamos sobre todo en niños cuando no han tenido la madurez adecuada, ¿no? Entonces, esta es la etapa 3, muy importante, y luego vendría la etapa 4, pues donde ya tenemos precisamente sueño profundo, hay un descanso físico y psíquico, y estas son de las cosas que se van perdiendo con la edad de esta etapa. Y luego viene el sueño REM, ¿verdad? Etapa en que soñamos. Hay falta de tono muscular y hay aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, hay movimiento de los ojos, ¿no? Y entonces se va dando esto, como ustedes ven, en el despertar, cuando estamos por despertar. Y a veces despertamos después de eso y nos queda muy presente precisamente lo que estábamos soñando. Y uno tiene la sensación que soñó probablemente durante toda la noche, que estuvo inquieto, pero nos despertamos precisamente en esa fase final y cuando estábamos percibiendo el sueño. Entonces, un ciclo del sueño completo, de la etapa 1 a la etapa REM, donde ya volvemos, ¿verdad? Dura de 90 a 110 minutos. Entonces, vemos que durante la noche generalmente se hacen aproximadamente 4 a 5 ciclos durante toda la noche, y es lo que deberíamos despertar y lo que deberíamos de procurar idealmente, ¿ok? Entonces, pues esto nos ayuda a entender el proceso, y de ahí el por qué, pues esos despertares durante la noche te cortan precisamente tu proceso y tus diferentes fases, y es volver a empezar, y en determinado momento, pues ese individuo que anda despierto con ciertas sustancias no llega a tener una fase 3 o una fase 4. Entonces, con el envejecimiento, vamos teniendo una reducción de esos ciclicidad que vamos teniendo el adulto mayor. Y entonces hay un síndrome que se llama del adelanto de la fase del sueño, y entonces cortamos esas fases profundas y volvemos a empezar a las etapas número 1. Y luego los hallazgos del estudio que se hace precisamente para las personas que tienen mal dormir se llama polisomnografía. Aquellas gentes que tienen apnea del sueño es el estudio que les pedimos con la intención de ver si tiene sueño profundo, cuántos son sus despertares durante el día. Actualmente existen relojes que
el Fitbit o diferentes marcas, ¿verdad? Que nos perciben nuestro movimiento y entonces te dicen, tuviste tantos despertares durante la noche o no tuviste un sueño profundo. Y entonces son de las cosas que obviamente mucho más sencillas que una polisomnografía. Entonces vemos que en el adulto mayor hay disminución del sueño total, ¿verdad? De la eficacia del sueño, de que no lleguemos al sueño profundo y que hay una disminución en sueño de ondas lentas y del sueño REM y aumento de estos despertares. Aquí les muestro precisamente las diferentes, aquí está la etapa 1 y aquí vienen las edades. Entonces vamos viendo cómo después de los 55 años, ¿verdad? Y a partir desde los 35, bueno, estas fases 3 y 4, ¿verdad? Empiezan a cortarse, ¿no? Y entonces se va teniendo esta latencia de calidad de sueño, se va perdiendo con el adulto mayor. Incluso lo que decíamos de esta fase REM, pues se va deteriorando, ¿no? Entonces, esto es parte de los retos precisamente que tenemos con el envejecimiento y vean, pues este es el área donde más suele irse afectando esta calidad. Muy importante, recomendaciones de nuestro sueño, cuánto debemos de dormir. Y aquí, ¿verdad? La National Sleep Foundation nos da esta recomendación del recién nacido que habla precisamente de un promedio de 14 a 17 horas que va en el rango de los 11 hasta los 19. Y lo vemos que pues el bebé, pues precisamente ahí está buscando la armonía, que se produzcan hormonas, toda una serie de sustancias, el infante de promedio de 12 a 15 horas, y aquí vamos viendo cómo precisamente en el adulto joven ya estamos hablando igual que el adulto mayor de 7 a 9 horas, eso es parte de las cosas que se estaría recomendando. Entonces está demostrado que aquel individuo que duerme menos de 5 horas, ¿sí? Es un individuo que tiene más riesgo de las enfermedades y problemas que hemos estado comentando y donde ahora incluso se habla de mayor riesgo de tener deterioro cognitivo cuando precisamente nuestra calidad del sueño es menor a estas recomendaciones que se están mencionando, ¿ok? Para tomarlo en cuenta. Entonces, como decíamos, en el adulto mayor, los despertares nocturnos muy frecuentes, dificultad para volver a conciliar el sueño. O sea, desde el inicio y luego una vez que te despiertas, el volverlo a tomar, eso suele costar. Y luego, pues hay una inversión del sueño, de la calidad del sueño vigilia, ¿no? El ciclo, donde decimos que pues no durmió bien en la noche, lo hacemos, se duerme en el día para recuperar en teoría esta situación, lo cual no se llega a recuperar, pero luego entonces te empiezas a desfasar precisamente en la ciclicidad que debes de tener. Aquí les voy a poner algunos mitos sobre el sueño que existen, ¿no? Tu cerebro se apaga durante el sueño. Mentira. Precisamente el cerebro suele estar muy activo y ustedes ven estos movimientos oculares como son frecuentes y tu cerebro está muy activo mientras estás durmiendo, pero son diferentes áreas del cerebro que están activas y que están haciendo esta función de limpiar la basura que se va acumulando. Si recuerdas tu sueño es que dormiste bien y vemos muchas veces que despertamos con el sueño que lo tienes ahí muy presente y dices, ni descansé por estar soñando, ¿no? Y es que te despertaste precisamente en esta fase donde estabas teniendo tu sueño y que te da la sensación incluso de que a veces no duermes. Nunca despiertes a un sonámbulo, es algo por ahí que comentan también, ¿no? Y lo que se tiene que recomendar es evitar que la persona mayor pues vaya a tener un accidente, que se caiga, que se golpee, el uso de las escaleras. Entonces, tampoco se recomienda asustarlo o despertarlo porque eso puede producir una situación de emoción, ¿verdad? Pero es tratar de acompañarlo y, bueno, pues tratar de que sigilosamente ver si él despierta y si no, acompañarlo de nuevo a que vuelva a tomar el sueño. Y aquí otras cosas importantes. El alcohol garantiza una buena noche de sueño. Mentira, ya lo habíamos comentado. Estas son de las cosas que debemos tratar de evitar, que el alcohol sea un acompañante para inducir mi sueño, porque esto nos producirá un sueño de mala calidad. Esto es parte de las recomendaciones. Y muchas veces el que toma alcohol
pues muchas veces toma de más medicamentos porque su sueño no es de buena calidad. Y entonces estas combinaciones pues no son una buena receta. Y otra de las cosas que el queso y otros alimentos nos pueden influir, y esto sobre todo con la sobrecarga que podamos tener de alimentos pesados con alto contenido de proteína y de lácteos, nos hace que nuestra digestión sea más difícil y por lo tanto que se puedan tener trastornos del dormir es parte de las situaciones que se tienen. Entonces el queso no necesariamente es una situación que sea acompañante y recomendable. ¿Qué ha pasado ahora con COVID? Esta es una de las situaciones que nos ha venido trastornando, como bien lo han vivido y que precisamente la gente estamos preocupados, quienes trabajamos con deterioro cognitivo, porque pues vemos que se está aumentando el riesgo de trastornos cognitivos, ansiedad, depresión, ¿verdad? Dolor crónico en las gentes que tienen el llamado long COVID o COVID crónico. Entonces, pues esta situación durante el COVID ha llevado a que haya una repercusión mental, porque precisamente la persona está sola en el hospital o han tenido las fases agudas y entonces pues hay más estrés y esto nos influye precisamente en la calidad de sueño y nuestra respuesta inmune, ¿no? Y entonces eso ha llevado a que se empiece a utilizar ciertas cosas como la melatonina para mejorar esta calidad del sueño. Este es un estudio de 170 individuos donde estuvieron 14 días aislados, por ejemplo, y que en los cuestionarios lo que se veía es que tenían más estrés, que disminuía la calidad del sueño, que se aplicaba con estos cuestionarios, y que estas circunstancias tenían un mayor impacto precisamente en disminuir nuestra calidad de sueño. Entonces, además, si a esto le sumábamos el dolor, la fiebre, la dificultad para respirar y esta descompensación de la presión, medicamentos, llevaban a que se pudiera presentar estado confusional agudo muy común en el adulto mayor y más con deterioro cognitivo. Y aquí les pongo pues una colega, ¿verdad? Precisamente que me prestó su foto y que vemos cómo se identificaban porque ni podían reconocerles la cara. Y entonces, ante esta situación, una persona con deterioro cognitivo, pues se asustaban la gente que llegaban, a veces no tenían ni ventanas, no sabían si era de día, si era de noche, y entonces, pues era un trastorno del dormir tremendo, ¿no? Entonces, estas cosas llevaban a que pudieran identificar al menos a alguien. Entonces, fue una época muy, muy difícil, muy compleja, sobre todo para la persona con deterioro cognitivo mayor, ¿no? Entonces, insomnio, esta es la clasificación, ¿verdad? Y la definición es dificultad para el inicio, la duración o la calidad del sueño que ocurre independientemente de oportunidades y situaciones adecuadas para el mismo. O sea que podemos tener todas las condiciones y a pesar de eso no dormimos, ¿no? Y si al menos 3 noches por semana, por al menos 3 meses, ya hablamos de insomnio crónico, ¿sí? Entonces, 3 noches por semana, por al menos 3 meses, ya hablamos de insomnio crónico. Y esto, pues obviamente requiere una vigilancia y tratamiento. Entonces, esto pues tendríamos que descartar circunstancias que nos lleven a estar descompensados, como ya hablábamos de la apnea del sueño, trastornos de la próstata y todo este asunto que nos lleven a presentar esta situación. Entonces, en el adulto mayor hay dificultad para conciliar, ¿verdad? Estos despertares tempranos, ¿verdad? Son cosas frecuentes. Doctor, me acuesto, ¿verdad? Pero sí se está acostando a las 7 de la noche, por lo tanto, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana ya se cumplió su ciclo y pues no es que requiera pastilla, lo que necesitamos es recorrer precisamente este sueño a que sea pues a las 9, 10 de la noche y que, bueno, pueda despertar a las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? Pues le dan la pastillita para dormir bien temprano, para yo también descansar y entonces, pues se está despertando tempranamente. Hay aumento precisamente en las etapas 1 y 2 del sueño, ¿sí? Y que hay menor del 3 y 4, que es donde descansamos, y la fragmentación precisamente del sueño que se da, que esta es una de las cosas que nos lleva a tener un sueño menos profundo. Entonces, siempre en la valoración inicial, y ustedes tienen que estar conscientes, es esta higiene del sueño que siempre recomendamos. ¿Cuáles son los factores ambientales y psicosociales que están alrededor de este dormir de la persona?
y cuál es el estado anímico y cognitivo de la persona que requerirá tal vez algún tratamiento para mejorar las condiciones. Entonces, muy importante los medicamentos, ¿verdad? Algunos que nos llevan a estar despiertos y otros que nos llevan a dormir, ¿verdad? Y que no los usemos durante el día. Estresores físicos siempre son de las cosas que primero tienen que descartarse. Estamos hablando de esta descompensación de las enfermedades que he mencionado, ¿verdad? La gripa, ¿verdad? O la presión o las cuestiones ahí pulmonares. Es muy importante que no estén presentes o tratarlas. Este es uno de los cuestionarios que suelen presentar precisamente en la escala de Pittsburgh. Y luego, pues lo primero siempre serán las medidas no farmacológicas, siempre serán de primera línea. Y después hablaremos de lo que es el tratamiento farmacológico, ¿no? Que siempre debe ser supervisado por un médico. Estas medidas farmacológicas, no farmacológicas, ambiente de la recámara, que esté oscuro, que esté en silencio, la temperatura en general se habla alrededor de los 24 grados. Hay quien dice que los expertos de que nuestra mejor calidad de sueño es a los 18 grados. Imagínense entonces que dormir con cobija, ¿sí? Pero vean cómo esta situación hay que favorecerla. Entonces nosotros ahorita que andamos aquí en los 36, 38 grados, pues obviamente el ventilador a veces no es suficiente y necesitas el aire acondicionado y si no hay luz, olvídense, es un drama para que la gente pueda dormir. Estás inquieto, te estás moviendo. Una cena ligera, eso siempre será de las cosas importantes y que pues sea al menos cuando menos 2 horas antes de acostarse la persona. Evitar ingesta de líquidos 4 horas antes de acostarse, ¿no? Entonces, la recomendación es que usted debe tomar 800 mililitros o 1 litro de agua al día porque el adulto mayor ya no tiene sed y entonces andamos batallando con riñón y otras cosas. Tiene que tomar líquido, entonces no hizo la tarea, se la quieren tomar a las 5 o 6 de la tarde, pues nos va a hacer que nos despertemos a orinar. Entonces, tratar de evitarlo. Evitar toma de estudios nocturnos. Eso estamos hablando cuando es en el hospital, por supuesto, ¿no? Que pues no lo estén despertando, darle pastillas fuera de hora, no suspender sus medicamentos habituales para el sueño cuando se va al hospital, ¿no? Toma su pastilla para dormir, pues eso debe ser parte de, ¿no? Entonces, hacer ajuste nosotros de los medicamentos y ustedes estar al pendiente de esto y que no estén despertando a las 3 de la mañana para esto. Entonces, en casa, como les decía, evitar el alcohol, mejorar el inicio del sueño, más no su mantenimiento del sueño, ¿no? Evitar la cafeína 4 horas antes de acostarse, evitar el tabaco, la nicotina es estimulante, por lo tanto no la recomendamos. Ejercicio regular aeróbico sabemos que se recomienda, pero no de hacerlo antes de acostarse. Generalmente eso, sobre todo si llega a ser un poco intenso, nos lleva a producir endorfinas y te vuelve el sueño. Entonces son de las cosas que tendríamos que hacer, pues cuando menos 2 horas antes de acostarse, ¿no? La regla de los 20 minutos, esto es muy importante. Si, oye, ya me di vueltas y vueltas, 20 minutos en la cama, hay que levantarse. Y la persona, bueno, lo ponemos a caminar, lo sientas, platicas un rato y después de esos 20 minutos hay que regresar a la cama solo para dormir. Entonces la persona que se la ha pasado durmiendo siesta y luego lo vuelves a querer acostar, pues está cansado ya de esa situación. Entonces son 20 minutos, te paras y hacer actividad. Y la siesta, como les mencionaba, que sea temprana, después del comer, no sé, 2, 3 de la tarde, con horario de 30 minutos, no más, porque si no, eso nos puede modificar nuestro ciclo circadiano. Esto es lo que les decía de los test. Hay algunas cosas que pudieran ser inductores y que nos pudiesen ayudar. Estas cosas no son para dormir toda la noche. Es para el individuo, sobre todo, que batalla en su inicio en iniciar el sueño. Pasiflora, valeriana, el té de tila, la de manzanilla, calientito, son de las cosas que nos pueden ser útiles. Y esto es lo que tenemos que evitar, ¿no? Medicamentos que nos lleven precisamente a dormirnos, porque esto tenemos un temor que las benzodiazepinas se acumulen y luego nos llevan a tener riesgo de deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, evitar estos medicamentos benzodiazepinas como fármacos de primera línea, porque nos llevan a producir tolerancia, dependencia, hay caídas, entonces ya no es una media pastilla, sino al rato es la pastilla completa y luego 1 y media. Entonces,
pues tener cuidado con estas cosas y ustedes verlos con su médico, ¿no? Hay gente que, bueno, desde la menopausia, que empezaron a batallar con el sueño, andan cargando con estas pastillas y es una situación de riesgo a largo plazo por estas cuestiones que ahí le menciono. Este es un estudio donde se utilizaron benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos, y vemos con los medicamentos que son de larga acción son los que llevan a producir más problemas. O sea, el clonazepam es un medicamento de larga acción, entonces no dura 6 horas, 8 horas, puede durar hasta días, incluso ahí en la sangre. Entonces, el hipnótico cuando es necesario lo solemos usar, pero en dosis efectiva, corto plazo, ¿sí? Y entonces son de las cosas que tendríamos que cuidar. Estas son de las sustancias, ¿verdad? Que se producen, que estimulan los receptores GABA y que precisamente esto nos suele producir la somnolencia. Y aquí vemos medicamentos con acción prolongada y los de acción corta, que son los de que recomendaríamos de primera instancia, midazolam, oxazolam, triazolam, y entonces eso ya se tendría que ver con su médico porque no son medicamentos que sean a la, los pueda uno adquirir en farmacia. Esos tienen que ser prescritos, ¿verdad? Precisamente. Y entonces hay sustancias que no son benzodiazepinas, ¿sí? Y estos tienen acción más corta. Y aquí vienen otras sustancias que también requerirían, obviamente, la supervisión precisamente del médico, pero hay menor riesgo de caídas que las mencionadas. Y uno que solemos recurrir de primera instancia viene siendo melatonina. Y ahora en el COVID fue una de las situaciones que nos ayudó y tiene un alto perfil de seguridad en el paciente crítico, ¿verdad? Se hablaban de propiedades antiinflamatorias, antioxidativas, que potenciaba el sistema inmune, la melatonina, y que entonces nos podía ayudar y era parte de las cosas que se recomendaban en el paciente que entraba precisamente al hospital. Entonces, en modelos animales llegó a demostrar mejoría de lesión pulmonar y había seguridad de dosis hasta 10 miligramos por día, ¿no? Entonces, bueno, hay quien la recomendaba precisamente desde el inicio de empezar con esta situación del COVID, ¿no? Entonces, estas cosas en el paciente que estaba en cuidados intensivos, que pudiera tener menos tendencia al estado de confusión, mejor calidad de sueño, pues era una de las cosas que utilizábamos. Y aquí vemos otras sustancias, ¿verdad? Que esto debe ser supervisado por médico, pero son de las cosas más nuevas, ¿no? Y que tienen diferente vida media y que por lo tanto son cosas que pudieran platicarse con el médico que tenemos, ¿no? De cabecera. Y estas son de las otras sustancias que también solemos ayudarnos, sobre todo en el paciente con deterioro cognitivo, vienen siendo antidepresivos. Entonces, no van directamente enfocados al dormir, pero es bajar ansiedad y tratar de mejorar combinación para que nuestro paciente, dependiendo de sus características, pueda mejorar su calidad de sueño, ¿sí? A veces utilizamos algún antipsicótico si el individuo tiene trastorno en la conducta, está muy agresivo, pero de primera instancia muchas veces utilizamos el antidepresivo con la melatonina y hay otras sustancias que son neuromoduladores como pregabalina, que también nos ayudan a inducir el sueño. Entonces tendríamos que valorar las características de nuestro paciente para ver cuál es el medicamento que pueda servirle más a la medida. Y entonces son de las cosas que tendríamos que insistir. Terminando, síndrome de apnea del sueño es la forma común en el adulto mayor y esto es un trastorno cardiovascular que obviamente requiere ser tratado. Ustedes vean cómo está la lengua, la base de la lengua, aquí nosotros respiramos y pasa nuestra respiración precisamente a lo que viene siendo pues la tráquea. Entonces, cuando tenemos apnea obstructiva, la base de la lengua se protruye hacia atrás y evita que pase precisamente el aire. Y eso nos da la sensación de ahogamiento. Y la persona ronca y produce ruido tratando de que esto se pueda, pues, ventilar, ¿no? Entonces, esto es parte de la problemática que, pues, ha llevado a que se hagan estudios, como ven, entre pacientes de 40 a 90 años y vemos cómo a mayor edad hay más riesgo que esta se pueda presentar y sobre todo si el paciente es obeso. Y entonces, dependiendo del índice que tenga, pues hay mayor riesgo de problema. Y el tratamiento, bueno, se utilizan algunas mascarillas precisamente para
aumentar la fuerza de que pase, ¿verdad? Es la presión positiva y entonces eso produce una permeabilidad para que el paciente pueda dormir. Obviamente el bajar de peso, etcétera. Y entonces estas cosas han mejorado y son menos molestas, ¿no? Entonces son de las cosas recomendables que cuando la persona tiene ya deterioro cognitivo y no ha utilizado y se trata de usar, esto es todo un reto y difícilmente se puede aplicar, ¿no? Entonces son de las cosas que tendríamos que ver. En conclusión, dormir con calidad es excelente y tenemos que buscarlo a todas las edades. La evaluación del trastorno del sueño debe ser integral, ver toda la entidad del individuo, las diferentes circunstancias que aparecen. Las medidas no farmacológicas siempre serán las de primera línea y el paciente con deterioro cognitivo tiene dolor, está estreñido, qué son las circunstancias que lo está poniendo inquieto, ¿verdad? Algo nos quiere decir el paciente o puede ser esta situación del trastorno de la caída del sol, ¿verdad? Que el paciente empieza a estar alterado y entonces tendríamos que hacer algunas conductas. Y el tratamiento farmacológico deberá ser seleccionado siempre sabiamente de acuerdo a las características de nuestro paciente y que pudiera mejorar sus condiciones, ¿no? Y bueno, pues melatonina será una opción, pero siempre yo lo que sugiero es que sea supervisado esto por el médico tratante. Pues agradezco la invitación y estoy pues disponible precisamente para las preguntas que nos quieran realizar. ¿Okay? Gracias, Amador. Tenemos un montón de preguntas, muy interesante y muy clara la exposición. Algunas de las preguntas que hubieron ya se han ido respondiendo. De hecho, iba a Bien. empezar con una que justo se respondió al final. En honor al tiempo, porque tenemos bastantes preguntas que nos han escrito por interno y también en el chat del Zoom, voy a arrancar con la primera. Una persona dice, se hablaba de que dormir, digamos, excederse en el sueño, ¿no es cierto? Dormir mucho tampoco es saludable. ¿Cuánto es lo normal? Es decir, hay niños que, por ejemplo, cuando los niños son chiquitos, se habla de 10 horas más o menos. Después en edad adulta se habla alrededor de 7, 8 horas. ¿Qué pasa si un adulto mayor que tiene enfermedad de Alzheimer duerme 10 horas, poco más de 10 horas, y además se levanta con cansancio? A veces puede ser también relacionado con depresión, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo normal? ¿O cuánto puede ser mucho y que a uno le debe alertar y preocupar? Bien, en una de las diapositivas utilizábamos de 7 a 9 horas ese parámetro promedio, que es lo recomendable que la persona descanse. Y siempre que la persona duerme más, habrá que buscar si existe alguna circunstancia que lo está llevando a eso. Desde la depresión, trastorno de la tiroide que esté alterado esta situación. Hay medicamentos que se utilizan y nos pueden bajar el sodio y la persona está somnolienta, trastornos del calcio. O sea, estas son situaciones que deben de ser evaluadas. Y sobre todo siempre ver el perfil. Ahora, ¿la persona era dormilona de toda la vida o ahora esto ha venido cambiando a raíz de qué? Y eso es lo que tendríamos que valorar, ¿no? Entonces, este rango de 7 a 9 horas es lo que deberíamos tener tanto el cuidador como precisamente el mismo paciente. Oye, no, pues el paciente duerme 10 horas, 11 horas y bueno, él ya tiene una etapa, por decir, moderada, avanzada, se levanta tranquilo, está bien, no pasa nada, ¿sí? O sea, tampoco hay que cortar ahí la situación del sueño, ¿no? Pero tendríamos que evaluar precisamente cómo está él desempeñándose una vez que ya está despierto y está alerta. Sí, qué interesante, doctor, porque también ese es uno de los mitos, creo yo, de los adultos mayores también, que la gente piensa que a medida que vas envejeciendo debes dormir menos o te pasa que duermes menos. Y aquí nos ha respondido que uno debe dormir de 7 a 9 horas. De preferencia, sí. Sí, correcto. Hay una pregunta que nos hace también uno de los participantes, que es, mi familiar de 81 años toma medicamentos para dormir, pero no duerme más de 3 horas. Amanece cansada. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Yo creo que ahí tiene que ser valorado precisamente por un geriatra o dependiendo qué otras patologías pueda tener para hacer ese análisis general del estatus de la persona, ¿no? Porque no solo entender y que quede claro,
La pastilla del dormir muchas veces no es la solución y el aumentar la dosis nos puede llevar a mayor dependencia. Entonces tenemos que a veces hacer 2 o 3 opciones, utilizarlas, porque si hay una depresión detrás de esta situación o hay alguna otra alteración que nos está llevando a que esta persona esté inquieta, esté ansiosa, ¿sí? Entonces, bueno, pues son de los puntos que tendríamos que valorar y hacerle precisamente de pues inspector, ¿verdad? Tratando de encontrar esta situación. Entonces, difícilmente yo aquí le voy a dar la solución, pero el hecho es de que no está siendo una solución esto, ¿no? Yo les puedo decir de pacientes que me llegan con 4 medicamentos benzodiazepínicos precisamente para dormir. Y entonces vas haciendo una combinación de sustancias precisamente que puedan potenciar mejor su calidad de sueño. Y ahí es donde entra precisamente la experiencia. A veces el médico con el que vamos a consultar tiene poco tiempo para atendernos y no se entra en los detalles. Y entonces ahí es donde tenemos que buscar, bueno, pues una consulta de más calidad para abondar precisamente en esto. Muchas gracias, Amador. Tenemos otra pregunta que son dos realmente en una. En un adulto con Alzheimer, ¿por qué se produce inquietud o cambios de carácter al llegar la noche comúnmente? Y por otro lado, si es que cuando hay este tipo de comportamiento al llegar la noche, ¿no es cierto? Que estamos un poco más irritables, ¿es mejor trabajar con inductores de sueño o qué tipo de terapias se pueden hacer durante el día para que pueda reducir este ánimo, digamos, que le complica el dormir? Sí, ahí es lo que comentaba yo de esta síndrome de la caída del sol, ¿sí? El sundowning. Y que esta es una situación bien frecuente en la persona que tiene deterioro cognitivo mayor o demencia, que empieza a atardecer y empieza la danza y empieza la inquietud. Y entonces esto ha venido estudiándose por muchos años y esto lo pueden entrar incluso a buscarlo ahí en Google, ¿verdad? Hay diferentes escritos relacionados con esto, pero vemos cómo incluso en las casas de reposo se han utilizado hasta lo que se llama luz de día. Y entonces son focos con cierta intensidad y que se procura que durante la noche también ahí en el ambiente estén con ese tipo de luz, precisamente para evitar que se note que se está oscureciendo en los lugares de los espacios de convivencia, con la intención precisamente que se perciba menos muchas veces esta sensación de que ya está atardeciendo y se va a inquietar la persona. Y entonces los centros se han hecho con corredores o pasillos largos para que precisamente la persona que está inquieta ahí ande caminando, ¿verdad? Y que no haya una situación de agresión o algo, pero sí que una forma de distraerlo sea caminar. Y eso le ayude precisamente a que se pueda cansar y luego pueda conciliar el sueño, ¿no? Entonces, esta es una situación que es muy frecuente, es, diría, el pan de cada día y que son de las cosas que no necesariamente requieren a veces medicamentos, sino que requieren precisamente que la persona tenga esta actividad, por un lado, que pueda cenar adecuadamente y en estas cosas se puede iniciar tal vez melatonina, etcétera, pero habría que valorar las otras circunstancias de salud de la persona que pudieran influir en esta situación también, ¿no? Como les decía, dolor, cuestiones de estreñimiento, urgencia para orinar, a veces el hecho de que ya le van a cambiar la ropa, que le toque el baño en la noche y no se quiere bañar, todas esas condiciones son factores que pueden influirlos en esto, ¿sí? Y entonces, pues sí, algunas veces tenemos que usar medicamento para bajar esta situación de ansiedad. Vemos también una persona que trae un cuadro infeccioso, le dan ciertos medicamentos como antibiótico y hay medicamentos que nos inquietan, nos aceleran, ¿no? Los medicamentos llamados de las quinolonas, que son buen antibiótico, pero a la persona mayor la hace perder, obviamente, su estatus de estabilidad emocional, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar todos esos factores. Sí, correcto. Nosotros también con la experiencia que hemos tenido, nos damos cuenta mucho que es importantísimo que ellos pasen activos todo el día, ¿no es cierto? Para que lleguen a la noche o a las horas que ya se han de dormir cansados y ya no necesiten estos inductores del sueño, ¿no? Eh, pero la clave está en la actividad, como tú bien dices, Amador.
Hay una pregunta sobre un medicamento que toma uno de nuestros participantes que está preocupada, que dice la soplicona, Sí, yo tomo para dormir, ¿no? Pero sí. está preocupada de si eso a largo plazo le puede producir algún tipo de deterioro cognitivo. Bien, estos de los medicamentos más recientes que tienen una acción más corta, que le falta tiempo para ser estudiado en la situación de riesgo, como las benzodiazepinas. Entonces, no tenemos una respuesta para esta situación. Y aquí el punto será, bueno, habrá posibilidad de irlo disminuyendo, porque a veces lo cómodo es, no me tomo mi pastillita y ya me quedo dormido, pero el día que no tomo la pastillita, pues voy a batallar. Aquí el punto será, bueno, estoy haciendo ejercicio, cómo están mis condiciones de salud que me lleven a que me pueda influir en esto, porque obviamente ella ya ha creado una dependencia con el uso crónico de estas sustancias y entonces sin eso no se puede. Y a veces lo que hace uno es un destete, ¿verdad? De disminuir sustancia junto con tal vez melatonina, pero son de las cosas que tendría uno que valorar con el médico. ¿Soy roncando, sí o no? Y entonces, si yo le pregunto a una persona que duerme sola, no me va a dar una buena respuesta. Necesito al compañero de cama o de cuarto donde me va a decir si ronco o no. Y muchas veces es esta apnea del sueño o esta situación que te lleva a tener despertares y no tener un buen dormir. Entonces, la solución sencilla es la pastilla, pero debe ser estudiada toda esta situación por los riesgos, obviamente, a largo plazo. Yo no estoy en contra de que una pastilla se pueda utilizar por corto tiempo, ¿sí? Entonces el problema es de que pues uno dice, no, pues de aquí soy. Y pues empiezas a adquirir la adicción por largo tiempo y ahora vemos que no es una de las cuestiones convenientes, al menos en un individuo sano. Hay gente que tiene trastornos emocionales y otra serie de circunstancias que va a estarlo tomando. Y tengo gente nonagenaria que toma su pastillita para dormir, nos vamos con la pastillita, no estar batallando a esas alturas, ¿no? Pero hay que ver qué opciones hay, ¿no? Y escoger lo que menos agresivo sea. Muchas gracias, Amador. Interesante su respuesta. Tengo algunas preguntas. Voy a pasarme a una de las iniciales que hicieron al comienzo, que tiene que ver con el cuidador. Y esta pregunta es importante porque cuando una persona cuida a una persona con Alzheimer que tiene dificultad de sueño o que se levanta varias veces durante la noche, termina afectando también la rutina de dormir del cuidador y por ende también todos los efectos que tiene colaterales de este tema, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer el cuidador? Es decir, aparte de tratar adecuadamente con rutinas, ¿no es cierto? O quizás si es que ya tiene que llegar a un tema de medicación, pero él como persona, ¿cómo maneja esta parte de su propia calidad del sueño? ¿No? Es una pregunta bien complicada, pero en su experiencia, ¿qué podría recomendar? Sí, bueno, número uno, obviamente que debe ser tratado el paciente, ¿verdad? De primera instancia, pero también debo ser evaluado yo como cuidador, porque muchas veces todo esto nos lleva a sobrecarga del cuidador. Eso nos lleva a que se asocie a depresión, a que no tengamos estímulo, a que no descanse adecuadamente y que esa sobrecarga incluso a veces a que duermas te despiertes cansado, ¿sí? Entonces son de los detalles que uno tiene que evaluar cómo están estas condiciones y obviamente, ¿verdad? Si eres la esposa, pues esta es una situación que no se le va a quitar, ¿verdad? Porque ahí vas a tener al esposo que estás atendiéndolo. Y ahí es donde uno tiene que valorar si requerimos contratar a alguien extra que nos apoye para yo poder irme a dormir a otro cuarto y donde yo pueda descansar. Porque si no, vamos a ser dos los enfermos. Y entonces aquí es donde uno tiene que buscar la calidad precisamente de salud del cuidador, ¿no? Y esas son de las cosas que generalmente insistimos, ¿no? Entonces, no, pues es que yo me duermo con él y si mí no puede dormir, etcétera. Son de las cosas que si la persona ya tiene una etapa avanzada, bueno, se cambia a la otra persona que esté apoyando ahí mientras yo tengo mi sueño de calidad en otra área, ¿no? O al menos alternarme con alguien para que no sea todos los días, ¿no? Correcto, Amador, y esto es muy importante para todos los que nos están escuchando, porque siempre decimos nosotros, el cuidado
siempre tiene que ser compartido entre la familia, ¿no? Dentro de lo que se pueda, porque a veces nos sobrecargamos porque llevamos nosotros esa bandera de que nosotros queremos hacernos responsables o hay ciertas medicinas que nosotros ya sabemos y nos cuesta a nosotros mismos como cuidadores soltar el cuidado y balancear ese cuidado con miembros de la familia, pero a largo plazo, incluso para poder cuidar al familiar, vamos a necesitar estar bien. Entonces, golpearnos a largo plazo no es bueno, ¿no? Entonces es importante poder compartir este cuidado, el poder tener espacio también para que nosotros mantengamos una salud y un equilibrio en nuestra propia vida. Cris, algo ibas Totalmente, a preguntar tú. Sí, totalmente. sí, hay una cosa que siempre nos dice la gente y yo me he topado con algunas personas que me hacen esta pregunta. Hay personas que, Amador, tú nos hablabas de los hábitos alimenticios, de los hábitos del ejercicio, de todo eso lo que influye en el sueño, ¿no es cierto? Pero hay gente que desde siempre nunca logró dormir bien. Entonces, ha dormido 2, 3, máximo 4 horas y así han funcionado durante toda su vida. Entonces, aquí hay una persona del público que nos pregunta si esto, cuando esta persona ya sea adulta, va a repercutir o va a tener algún tipo de deterioro, algún tipo de demencia si durante toda su vida ha tenido estos hábitos de dormir pocas horas, ¿no? Pues no tienes la bolita mágica, ¿verdad? Que vaya a decirte esta situación. Pero lo que yo digo es de que cómo es su día a día, ¿sí? Y obviamente esto es parte de las cosas que nos va informando el individuo que no duerme bien y al día siguiente sí le repercute porque no es posible que estés durmiendo 4 horas todos los días nada más, ¿sí? Eso va a pasarte una factura. ¿Cuándo? No lo sé. Pero estas son de las cosas que habrá días donde se duerme mejor, otros no tan bien, pero debe ser estudiado. Y esa persona lo que le sugiere uno, bueno, estúdiate tu sueño, cómo es. Y es donde viene este estudio de la polisomnografía y que te va valorando cuál es tu calidad de sueño. Porque sí, obviamente, pues lo que nos habla es de que en la medida que batalles, más adelante va a haber un problema. ¿Cuál? No lo sé, ¿verdad? Pero ya vieron ahí la diabetes, la hipertensión y otra serie de situaciones. Correcto, muchas gracias. Entonces, la Del, solución y lo que quiero dejar claro es, los medicamentos son una opción que se puede utilizar, pero no son la solución siempre, ¿sí? Y lo mejor siempre es tratar las cosas yendo a la raíz del problema. Entonces, hacemos desidia, ¿sí? No queremos a veces enfrentar esta realidad, no queremos gastar o no podemos. Entonces son diferentes circunstancias que se acumulan ahí y pues la clave para repercutir menos en el adulto mayor pues será encontrar la base de la problemática. sí, es Creo que correcto. eso es importante y este comentario también tiene mucho que ver con una serie de preguntas que nos han hecho en relación a situaciones momentáneas que atraviesan ciertas personas, ya sea por ahí alguien mencionaba que la pérdida de un ser querido que le puede provocar inestabilidad en la conciliación del sueño o el tomar ciertas medicinas, como hablábamos, por ejemplo, los diuréticos, ¿no es cierto? Tomarlos en ciertos horarios. Creo que eso, muchos de estos factores que están dentro del entorno de la hora del sueño juegan un factor importante que debe ser consultado específicamente de acuerdo al perfil del paciente, ¿no? Aquí hay una pregunta y quizás esta sería mi última pregunta y de ahí no sé si Cris haga alguna otra pregunta más porque hay bastantes, pero muchas creo que se han ido respondiendo eh, en todo el contexto de las otras respuestas, ¿no? Una persona preguntaba ahorita que un familiar se despierta varias veces al año, en la noche, tiene 92 años y toma algunas pastillas, toma tansulona, toma Paxil, toma Pub Espiriva, Espiriva. Ajá, ¿sí? Y si esta medicina puede ser la que está causando este insomnio. Eh, en principio, esas que mencionó, no. ¿Ve? El Espiriva es un vasodilatador, perdón, un broncodilatador
que nos sirve a la cuestión pulmonar. Y yo le diría, bueno, pues trate de moverlo un par de horas antes de irse a acostar, ¿verdad? De primera instancia hay un antidepresivo ahí que tal vez requiera un ajuste precisamente de la dosis de acuerdo a lo que está tomando. No está tomando ninguna cosa específica para dormir, al menos tamsolucinas, parece que es un varón y que eso lo usamos para la próstata. Entonces, pues hay que buscar, obviamente, qué circunstancia pudiera estar influyendo aparte de esto, ¿sí? O sea, ninguno de esos medicamentos es serio o de preocupar, pero sí parecería que hay otras cosas que pudieran mejorar, ¿no? Entonces, como les digo, a veces se hace el ajuste de los antidepresivos y de las dosis y eso nos lleva a mejorar calidad de sueño también, ¿no? Y ahí es donde pregunto, ¿no? Si lo está viendo un geriatra, lo está viendo tal vez un neurólogo, bueno, pues es la persona adecuada para valorar esta situación o el psiquiatra, ¿no? Claro, es súper importante que siempre estén de la mano de un especialista, ¿no? O sea, creo que es importante no irse a la farmacia y comprarse, por ejemplo, la melatonina y simplemente medicarse, sino sí creo que es importante estar acompañados de un doctor para Sí, y luego estos problemas que mencionarles se que, presenten o se podrían presentar con el sueño. claro, cuestiones, ¿no? De que la gente ya utilizó medicamentos en forma crónica para dormir y luego oyó de la melatonina y entonces se lo quita y toma la melatonina, pues no le va a funcionar, porque ese es un medicamento para la gente que pues no utiliza en forma crónica las benzodiazepinas que tienen más poder para inducir el sueño, ¿no? Entonces tiene que hacerse un proceso de destete, le llamamos nosotros, ¿no? Y precisamente de hacer un cambio paulatino, y esta no es de la noche a la mañana. Requerimos precisamente ir a esta adaptación para que la persona pueda ir mejorando sus condiciones. Esa es la sugerencia, ¿ok? Y siempre, bueno, el hecho pues de hacer ejercicio, la dieta que ya hemos mencionado, pero si no tenemos paz interior, si no estamos tranquilos, ¿verdad? No vamos a dormir bien. Entonces tenemos que buscar por ahí Exacto, también el apoyo. exacto, exacto. Voy a ir con esta última pregunta, querido Amador, que es un poquito más técnica y específica de un tipo de enfermedad. ¿Qué hacer cuando el paciente debe tomar hormonas tiroideas y constantemente padece de insomnio? ¿Qué hacer para que pueda dormir? No, bueno, pues yo creo que aparte de lo de la tiroides, hay otras cosas que son las que tienen que ser evaluadas. Y como digo, la tiroides debe ser tomada en ayunas y por la mañana. No recomiendo que la tomen por la noche. Y esto tiene que ser evaluado porque el estar tomando hormonas a veces te puedes pasar de tu dosis que requieres y andar en el hipertiroidismo. Pero puede que no sea nomás lo de la tiroides, sino que haya algo más. Y ahí son las cosas que tendrían que revalorarse por un médico internista, un geriatra, un neurólogo, ¿no? Psiquiatra. Esa es mi propuesta. Así es. Bueno, entonces nos quedamos con todo lo que nos acabas de decir, los hábitos saludables en el día para poder tener un descanso reparador y también siempre, si es que estamos hablando de medicación, estar acompañados de la mano de un médico. Muchísimas gracias, Amador. Ha sido brillante tu charla, como siempre. Estamos tan gustosos de que México y Ecuador esté siempre de la mano en esta tarea de ayudar a las personas con Alzheimer y a sus cuidadores. Muchísimas gracias, querida Amador. Un gusto estar acompañándolos. Felicidades a todos por toda la audiencia que está por aquí. Espero que les sea útil y pues para servirles. Un gran abrazo a todos. Gracias. Gracias, Amador. Muchas gracias. Gracias a todos y esperamos que esta información haya sido de gran beneficio. Les recordamos que tenemos más contenido gratuito en nuestros boletines informativos y revistas digitales. Para conocer más, les invitamos a visitar nuestra página web www.fundaciontase.org. Además, les recordamos que todos los meses tenemos las charlas Sesiones de Corazón. Les invitamos a nuestro próximo encuentro en el mes de junio con una interesante charla. Para más información, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales como Fundación TASE. Muy buenas noches.